Hoy día estamos aquí con Mariana Jiménez, quien es la directora general de Red de Bancos de Alimentos de México, o BAMEX. Bienvenidos, Mariana. Muchas gracias, Jason, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, ¿qué fue lo que atrajo al trabajo de bancos de alimentos? Bueno, es una gran pregunta porque yo creo que esta labor, esta causa, más que un trabajo, más que una profesión, creo que se ha vuelto una vocación de vida para mí. Empecé mi carrera como banquera de alimentos hace casi 20 años, aquí en mi ciudad natal, en Cuernavaca, Morelos, que es una ciudad muy cercana a la Ciudad de México. Y desde el primer momento que conocí acerca de la causa, yo vi el anuncio de que requería nutrióloga en el banco de alimentos. Yo soy nutrióloga de profesión. Acudí a una entrevista de trabajo y me enamoró de inmediato la causa de los bancos de alimentos y yo dije, yo tengo que trabajar aquí. Y de ahí, a partir de entonces, he ido, considero, creciendo, aprendiendo, conociendo muchísimo más sobre esta labor y cada día me enamoro más y cada día me convenzo de que este es un llamado de lo alto y pues me siento muy feliz y muy afortunada y muy bendecida de poder hacer lo que amo y además ayudar a las personas. Gracias. Y mucha gente piensa que los bancos de alimentos son organizaciones que distribuyen alimentos a personas que lo necesitan. Y por supuesto es correcto, es un aspecto del trabajo de bancos de alimentos. Pero hay otros aspectos también, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una conexión entre la pérdida o el desperdicio de alimentos y metano, un potente gas de efecto invernadero. ¿Cómo ayudan Bamex y otros bancos de alimentos a mitigar las emisiones de metano? Este impacto que hoy reconocemos que tenemos los bancos de alimentos es relevante y ha sido de verdad un hito para organizaciones como nosotros que nos dedicamos al rescate y la redistribución de alimentos. Históricamente, como bien lo comentas, pensábamos que nuestra labor solamente tenía este impacto social, que sin duda cambia vidas, ¿no? Alimentar a las personas es el derecho más fundamental de cualquier ser humano, el tener acceso a alimentos inocuos y nutritivos. Sin embargo, el que hoy se reconozca la gran incidencia que tiene la labor de los bancos de alimentos en la agenda climática, sin duda alguna es relevante. El que hoy sepamos que el 10% de las emisiones globales son atribuibles al desperdicio de alimentos y el 20% del metano, pues la verdad es que sin duda hace que voltemos a ver a los bancos de alimentos como actores, actores clave en la mitigación del cambio climático, sobre todo atribuible a los sistemas alimentarios. El contar cada vez con más información, con más datos, con más... em, pues, tener herramientas incluso para cuantificar, que vamos a hablar seguramente más adelante de ello, sobre las herramientas que tenemos para cuantificar, basados en ciencia, en la ciencia de los datos, ¿verdad? Este gran impacto que tenemos, pues hace que estemos en el foco de la agenda climática, ya no solamente como organizaciones sociales, sino también como organizaciones socioambientales, que se reconoce el verdadero impacto que tenemos hacia las personas, hacia el planeta y también hacia los sistemas alimentarios y cómo estamos contribuyendo de manera rentable y eficiente a la resiliencia de los mismos sistemas alimentarios a través de nuestra labor y a través del fortalecimiento de las alianzas y de la conciencia que estamos generando también entre nuestros aliados del ecosistema agroalimentario. Entonces, ¿cómo se muestra la contribución de Bamex en la mitigación de metano?
Pues hemos trabajado desde 2023 en cuantificar nuestro impacto al medio ambiente. Iniciamos con esta cuantificación de nuestros gases de efecto invernadero para poder incursionar incluso en el mercado voluntario de carbono y poder tener acceso a estos instrumentos financieros que nos permiten diversificar nuestras fuentes de ingresos y fortalecer la capacidad de nuestros bancos para rescatar más y mejor alimento y con ello poder alimentar a más personas, pero también mitigar más emisiones. Y desde el año pasado, en alianza con, por supuesto, con GFN y con The Global Methane Hub, participamos en el piloto para el desarrollo de la primer calculadora a nivel global de mitigación de gas metano, precisamente por nuestras acciones de rescate y redistribución de alimentos. Esta metodología y esta calculadora, digamos, esta herramienta, nos permite evidenciar precisamente este gran impacto que tenemos a través de estas acciones en la mitigación de este gas que tiene una retención térmica hasta 86 veces más potente que el CO2. Lo que quiere decir, insisto, es que estas acciones que antes parecían solamente tener un alcance social y un alcance hacia la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, hoy sabemos que también atiende a un tema de justicia climática y pues eso, insisto, hace que estemos en el foco, pero también como organizaciones generando un verdadero cambio, ¿no? Número uno, de la importancia de medir, ¿no? Porque lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mide no se puede evidenciar tampoco. Número uno, de medir, y número dos, de divulgar, ¿no? Divulgar estas acciones, divulgar este impacto que tenemos y de esa manera también incluso atraer nuevas alianzas que históricamente no teníamos, ¿no? Gracias a que ahora tenemos la evidencia del impacto medioambiental y sobre todo atribuible a la reducción de emisiones de metano. ¿Cuáles fueron los resultados de la fase piloto de Frame? ¿Cómo fue la experiencia? La verdad es que fue una experiencia que nos reveló muchas áreas de oportunidad en los sistemas que tiene Bamex, ¿no? Sobre todo en los sistemas que tenemos para recolectar información de toda nuestra red de bancos de alimentos. Participaron 5 bancos en este piloto, 5 de 60 bancos de alimentos que tenemos. Fue una experiencia sin duda enriquecedora porque nos permitió, como te comento, identificar estas áreas de oportunidad, hacer mejoras, hacer ajustes en nuestros sistemas, sobre todo considerando que la obtención de esa información nos permitiría tener datos muy precisos y sobre todo transparentes para poder justamente alimentar esta herramienta y esta metodología y poder tener entonces también como resultado pues el dato más preciso de la cantidad de emisiones que estamos mitigando. Por supuesto, requirió de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, tanto de parte de la Oficina Nacional como de los 5 bancos de alimentos que participaron en el piloto, pero también hoy nos deja claro que a través de estos sistemas y a través de estas herramientas podemos demostrar de manera trazable, de manera profesional, justamente el impacto que tenemos y pues poderlo evidenciar ante cualquier grupo de interés, desde nuestros propios bancos, nuestros consejos, nuestros aliados, las autoridades, incluso aspirar en un futuro a poder cruzar esta información con actores de la agenda pública o legisladores para poderlos cruzar con la política pública y poder de alguna manera impulsar una política pública que fortalezca aún más las acciones de los bancos de alimentos, sobre todo teniendo en cuenta el gran impacto socioambiental que tenemos. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene después de esta fase piloto? Escalarla. Escalar. Como te comento, en esta fase piloto participaron solamente 5 bancos de alimentos. Posteriormente nos hemos dedicado a hacer todo un proceso de reingeniería al interior en nuestros sistemas, en el Sistema Integral de Gestión Operativa, que es el sistema que conecta a los 60 bancos de alimentos con la oficina central y por medio del cual obtenemos toda la información.
Y a partir de que todo el ecosistema digital esté listo, estamos de hecho en este momento en un proceso de gestión del cambio con nuestros bancos de alimentos, pues insisto, históricamente solo estábamos acostumbrados a reportar indicadores de gestión social y ahora sabemos que tenemos esta encomienda de reportar también nuestros indicadores de impacto medioambiental. Entonces entraremos en un proceso de gestión de cambio con ellos, en un proceso de capacitación, de fortalecimiento de nuestros sistemas. Estamos desarrollando un hub de aplicaciones para que nuestros bancos de alimentos puedan identificar de manera muy sencilla en dónde tienen que registrar toda la información que se requiere y posteriormente, insisto, escalarlo a todos los bancos de alimentos, de tal manera que tengamos un mecanismo estandarizado a nivel nacional para poder reportar todos estos indicadores de impacto medioambiental. Mariana, ¿qué es lo difícil de este trabajo? Y también, ¿qué te motiva o te llena de energía? Creo que lo difícil de este trabajo, lo que considero que ha sido, no tanto difícil, sino un poco más retador, ¿no? Es generar esta conciencia en nuestro país acerca de la importancia de donar. Em, Finalmente, las empresas quizá por desconocimiento o por temor, ¿no?, de donar alimentos y que estos alimentos hagan daño o que no tengan la certeza dónde van a dar estos alimentos. em, Hoy día no todas las empresas del ecosistema agroalimentario están adoptando la donación como una solución para canalizar sus excedentes. Creo yo que uno de los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos es precisamente generar esa conciencia, precisamente generar em, pues sí, sobre todo esa conciencia y esa difusión y ese fortalecimiento de la presencia de Bamex y sobre todo las acciones de la donación para que entonces cada vez más actores del ecosistema se sumen a nuestra causa y cada vez haya más empresas donando y menos empresas desperdiciando alimento. Otro reto que para nosotros en México, sobre todo, al que en México nos enfrentamos, es la recuperación de alimentos en el campo. En el campo mexicano es en donde se genera la mayor cantidad de pérdida de alimentos y estamos viendo que alimentos nutritivos, alimentos de alto valor biológico, no están siendo aprovechados tal como deberían de ser, principalmente por retos logísticos, por retos operativos y por retos económicos. Estamos trabajando de manera importante en tratar de solucionar esos retos para que haya menos alimentos que se estén perdiendo en el campo y más alimentos en las mesas de las personas que más lo necesitan. Y por supuesto también en México, un gran desafío es el involucramiento del gobierno como un actor clave, que consideramos que el gobierno debe ser un actor clave, que debemos caminar hombro a hombro para poder avanzar en este gran reto y en este gran desafío de reducir la inseguridad alimentaria en nuestro país y así también las emisiones de gas de efecto invernadero que genera el desperdicio de alimentos. Y pues hoy día el involucramiento del gobierno con los bancos de alimentos, digamos que no ha sido el que esperamos, pero confiamos que sin duda con la fuerza que estamos generando, con el impacto que estamos generando y también con ayuda de todos nuestros aliados podemos generar esta sinergia que nos ayude a impulsar una política pública que permita que podamos encontrar los mecanismos para pues precisamente superar todas estas barreras y estos desafíos a los que nos hemos enfrentado a lo largo de los años. En fin, creo que estas te podría decir que son en un momento dado los desafíos a los que nos enfrentamos de manera general y por supuesto de manera local hay diferentes desafíos operativos y de inseguridad. El país se está enfrentando a uno de los momentos más críticos de inseguridad y lamentablemente muchos de los bancos de alimentos han sido pues víctimas en carreteras, en sus mismas instalaciones,
pero confiamos que también en un momento dado, pues con ayuda de las autoridades, este no va a ser ya un desafío y que vamos a poder transitar de manera segura y libre en los caminos y en las carreteras mexicanas para poder hacer llegar esos alimentos a quien más lo necesita. Y por otro lado, ¿qué te llena de energía de este trabajo? Saber que todo el esfuerzo que hacemos desde la Oficina Nacional, el esfuerzo que hacen todos los equipos operativos, directivos, consejos de los bancos de alimentos, hoy tenemos claro que estamos generando un cambio, que estamos generando, que estamos transformando la vida de muchas personas, que estamos llevando esperanza a quien más lo necesita y que estamos siendo actores clave y referente en la atención a la inseguridad alimentaria y el cambio climático en nuestro país. Definitivamente el crecimiento que está teniendo Bamex el día de hoy, el posicionamiento que estamos teniendo como una de las organizaciones más importantes de nuestro país, más allá del ego, ¿no? O más allá de los aplausos que nos podamos llevar, el saber que eso se traduce en que más personas tengan más y mejor alimento, eso es lo que nos llena. El trabajo de mitigación de metano está conectado con otras oportunidades como financiación climática o los créditos de carbono. ¿Podría explicar un poco qué es la financiación climática en pocas palabras? Sí, pues en pocas palabras y en palabras de una nutrióloga que no es experta en estos temas, pero pues creo que también a veces esa es la mejor forma de explicarlo, de la manera en que alguien que no es experto lo entiende. Em, la financiación a través de estos mecanismos o de créditos de carbono significa que a través de la cuantificación de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo de la mitigación de las mismas, podemos monetizar ese impacto que tienen nuestras acciones de rescate y redistribución de alimentos, que al rescatar y redistribuir alimentos evitamos que esos alimentos se conviertan en residuos orgánicos que a su vez generan gases de efecto invernadero, como lo hemos venido comentando a lo largo del programa. Y esas emisiones pueden aplicar para proyectos o instrumentos financieros que a su vez nos regresen ingresos o que puedan permitirnos diversificar nuestras fuentes de ingresos y que a través de esas fuentes de ingresos, al menos hoy en Bamex, lo que nosotros estamos haciendo a través de la venta de nuestros créditos de carbono, podemos obtener recursos para poder financiar el crecimiento operativo y logístico de nuestros bancos de alimentos, que como bien te comentaba, es uno de nuestros grandes desafíos. Estos ingresos que nosotros obtenemos a través de la venta de nuestros créditos de carbono, que hoy estamos vendiendo nuestro tercer lote de créditos de carbono en el mercado voluntario global, nos ha permitido obtener recursos para comprar camiones refrigerados y que a su vez estos camiones refrigerados fortalezcan la capacidad de nuestros bancos de recolectar más alimentos, a su vez alimentar más personas y con ello también están mitigando una mayor cantidad de emisiones. Entonces, en resumen, los créditos de carbono son estos instrumentos que permiten, bueno, que están ahí en un mercado que es voluntario, que hoy día no es obligatorio, pero a través de la cuantificación de todas estas toneladas de gases de efecto invernadero que estamos evitando que lleguen a la atmósfera, se traducen a su vez en recursos económicos para poder fortalecer los ingresos de las organizaciones que nos dedicamos a esto. ¿Cómo cómo ha posicionado esto a Bamex, tanto a niveles regionales y globales? Pues fuimos la primera organización a nivel global en haber colocado los primeros créditos de carbono por acciones de rescate y redistribución de alimentos a nivel global. Esto, pues, por supuesto, nos coloca como un referente no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y global. Y pues también esto ha servido de mucha inspiración para otros actores y para otras organizaciones, mismos bancos de alimentos, para poder aspirar, número uno, a cuantificar
la cantidad de emisiones que están mitigando y pues también en un momento dado aspirar a acceder a estos proyectos para poder diversificar sus fuentes de ingresos. ¿Y ahora qué sigue para Bamex? ¿Qué puede hacer ahora con el mecanismo de financiación climática y Frame en marcha, ya en marcha? Claro. Con el mecanismo de financiación climática, pues lo que buscamos, como te comentaba, al fortalecer esta capacidad operativa y logística de los bancos de alimentos y de manera paralela también estar buscando fortalecer en la infraestructura de los bancos de alimentos mecanismos para que reduzcan a su vez las emisiones que generan los bancos, porque también has de saber que en estos proyectos, cuando se hacen las validaciones y más bien cuando se hace todo el proceso de validación de las emisiones mitigadas, también se hace un proceso de validación de las emisiones generadas por los bancos de alimentos. Y a estas emisiones mitigadas se le restan las emisiones generadas en nuestros procesos en nuestro proceso completo, tanto en el proceso de recolección de alimentos, en el proceso de almacenamiento, de refrigeración y de redistribución de los alimentos a nuestra población atendida. Y esto hace que las emisiones que nosotros o que las toneladas que nosotros reportamos o acreditamos en los proyectos de carbono son toneladas netas, es decir, son las toneladas que efectivamente hemos mitigado de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué estamos haciendo de manera paralela y qué sigue para Bamex en este sentido? Y sobre todo teniendo en cuenta que también nosotros tenemos que ser congruentes en nuestros procesos y no generar más emisiones de las que estamos mitigando, por supuesto, es fortalecer también la infraestructura de nuestros bancos de alimentos, por ejemplo, con la instalación de paneles solares para que tengan un uso más eficiente de la energía y que no se estén generando emisiones o que no estemos excediendo la cantidad de emisiones en el proceso de almacenamiento, refrigeración y, pues distribución de los alimentos en los almacenes. También estamos fortaleciendo a los bancos con camiones híbridos para que también en el proceso de recolección haya una disminución significativa de emisiones de gas de efecto invernadero. Y lo que buscamos, insisto, es a través de la obtención de estos recursos, es seguir fortaleciendo nuestra capacidad de rescate para poder rescatar un volumen mayor de alimentos. Con ello entramos en un círculo vicioso, pues al rescatar más alimentos podemos alimentar a más personas, podemos mitigar más emisiones y ya con estos mecanismos de compensación, por ejemplo, de los paneles solares, etcétera, en las emisiones que estamos generando, pues poder aspirar a colocar un mayor volumen de créditos de carbono en el mercado y con ello obtener más ingresos. Lo que estamos buscando es que se genere un círculo vicioso, virtuoso, no vicioso, un círculo virtuoso de circularidad en nuestros procesos. Y con respecto a Frame, por supuesto que lo que buscamos, insisto, es escalar la implementación de la metodología a nivel nacional, poder reportar la cantidad de emisiones de metano que están mitigando nuestros aliados, que para ellos es sumamente importante para sus reportes de sustentabilidad, para sus reportes de ESG, aquellos aliados que cotizan en bolsa y que ya para ellos los indicadores de ESG son sumamente importantes. Poder reportar esta cantidad de emisiones que ellos están mitigando por esta alianza que tienen con los bancos de alimentos y que puedan visibilizar que no solamente somos una organización filantrópica, no solamente somos una organización que lleva asistencia a quien más lo necesita, que eso por supuesto que es lo central que hacemos los bancos de alimentos, pero que también al mismo tiempo somos aliados estratégicos en su cadena de valor, somos aliados estratégicos en su cadena de suministro, somos aliados estratégicos en sus acciones de responsabilidad social corporativa y también en sus acciones de ESG. Entonces, creo que hoy más que nunca los bancos de alimentos tenemos herramientas para posicionarnos como actores claves, como actores estratégicos
en el combate al hambre, en el combate a la inseguridad alimentaria y en la mitigación al cambio climático. Mariana, mi última pregunta es, ¿qué cambio específico desea ver en el futuro próximo en nuestros sistemas alimentarios? Qué buena pregunta. Si tuviéramos, digamos, una varita mágica o si tuviéramos un genio de la lámpara, creo que uno de los cambios que nosotros quisiéramos ver en un futuro y que poco a poco lo estamos viendo es el reconocimiento de los bancos de alimentos como actores clave en la solución al desperdicio de alimentos, que somos la solución más rentable y sostenible a un problema de excedentes en el ecosistema agroalimentario. También algo que nos gustaría ver, porque evidentemente la tecnología, la inteligencia artificial, las eficiencias en las empresas van a hacer que haya menos excedentes, ¿no? Sobre todo excedentes susceptibles a donación. Algo que me gustaría ver en los sistemas alimentarios es que entonces, cuando los sistemas alimentarios en un futuro llegasen a ser más eficientes y más sostenibles, que de manera paralela también se cuenten con los mecanismos para que entonces también sea más eficiente su distribución, más justa hacia las personas que más lo necesitan. De tal manera que de manera paralela, al mismo tiempo que se está acabando con el desperdicio, también se puede acabar con el hambre y que en un futuro los bancos de alimentos no existamos, porque tampoco existe el hambre, porque ese debe de ser el centro de la labor de los bancos de alimentos, garantizar que ni una persona se vaya a dormir con hambre. Y mientras eso siga sucediendo, nosotros vamos a seguir luchando para que esos excedentes que se sigan generando en el ecosistema agroalimentario se queden en la cadena de suministro humano y que sigan alimentando sobre todo a quien más lo necesita. Mariana Jiménez, muchas gracias. Muchas gracias, Jason, muchas gracias, GFN, y muchas gracias a todos los que el día de hoy están escuchando este podcast.